La quinta palabra que dijo Jesús en la cruz fue: tengo sed. Esto está ubicado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 28 al 29. Dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El primer aspecto que quiero destacar es que Jesús fue humano y expuso su humanidad. Sabemos que Jesucristo fue 100% divino, 100% Dios y 100% humano. Por lo tanto, es natural pensar que Él estaba sujeto también a su humanidad y a sus necesidades biológicas. Por lo tanto, es imposible pensar que Él no iba a querer agua, que Él no iba a tener sed. Debemos considerar que Él fue torturado, que Él estaba en la última etapa de su vida, estaba agonizante y probablemente habían pasado muchas horas sin que Él hubiera podido probar un bocado o hubiera podido haberse saciado su sed. Por lo tanto, tenemos a Jesucristo que se compadece de nuestras necesidades, porque se hizo semejante en absolutamente todo, no solo los aspectos tan gruesos, tan relevantes, sino los aspectos también detalles como en estos. Se hizo semejante en todo, fue tentado en todo y sin pecado. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. El segundo punto que quiero destacar es hacer un paralelo en cómo sacia la sed este mundo y cómo sacia la sed Jesús. Los deseos de este mundo son muchos. Este mundo nos puede ofrecer muchas cosas para saciar nuestra sed, para aplacar nuestra hambre. Sin embargo, estos deseos de este mundo en el cual nosotros vivimos son en un inicio quizás placenteros. Sin embargo, este placer es pasajero, es temporal, es momentáneo, no permanece. Sin embargo, Jesús nos ofrece algo eterno, nos ofrece no un placer, sino que un gozo eterno, un gozo de verdad. Por lo tanto, estos placeres de esta vida tienen en un inicio algo placentero que nos puede dar, sin embargo luego se van tornando desabridos, se van tornando amargos. Un ejemplo de esto son los pecados, ¿verdad? La envidia, los celos, la mentira, los pecados sexuales, el adquirir objetos a veces de un valor costoso solamente para querer aparentar, la vanagloria, el orgullo. Y ahí podemos seguir hilando mucho más fino. Pero todas estas cosas nos ofrece algo placentero como algo para salir del paso, ¿verdad? Pero es solamente temporal. Sin embargo, las Escrituras nos indican: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan, capítulo 2, versos del 16 al 17. El Señor siempre nos da una salida. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo nos invita hoy una vez más a beber de sus aguas, a no beber de este vinagre desabrido que probablemente es una mezcla entre vino y agua y un vino de mala calidad, de baja calidad. Nos invita a algo mucho mejor, es lo que el Señor nos tiene preparado. Y esto también lo podemos ver en la conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con la mujer samaritana, en la cual indica: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto está en Juan capítulo 4 versos del 13 al 14. Beber de las aguas de Jesús tiene un valor incalculable para nosotros, tiene un valor eterno, algo que ninguna otra cosa de este mundo, ni ninguna otra persona de este mundo puede lograr o soñar a obtener. Solo así, al beber del carácter de Jesús, al beber del Espíritu Santo,
de Dios. Esto traerá un renuevo en nosotros. Y si han habido aguas estancadas en nuestra vida, estas pueden volver a removerse para que seamos un canal, para que dentro de nosotros corran estos ríos de agua viva y que salpiquen para dar vida eterna a otras personas. Por último, vemos que Cristo, Jesús, es la fuente de vida. Y esta fuente de vida tiene sed. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros no tuviésemos sed nunca más. Tal como en los días de Moisés, podemos recordar cuando el Señor le dice a Moisés que golpee la roca una vez para que de ella broten ríos, para que de ella brote agua y dar de beber al pueblo. Asimismo, Cristo, que es la roca, que es la piedra angular, fue molido por nuestros pecados, fue golpeada una sola vez para darnos vida, y una vida abundante que en ningún otro lugar vamos a poder adquirir, vamos a poder comprar por gracia. Así es que les invito a que podamos una vez más reflexionar en esta palabra y beber de la fuente de vida eterna que es Jesús. Dios les bendiga. Padre del Señor, queridos hermanos, la sexta expresión que menciona Jesús estando en la cruz es aquella que se menciona en Juan 19:30, que nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Una expresión que proviene del griego tetelestai, que quiere decir pagado en totalidad o que está completamente acabado. Y cuando hacemos consideración de eso, el poder decir pagado en totalidad, aquel gran precio por la humanidad, por nuestros pecados, exclusivamente pagada, ¿cierto?, por este Jesús que prácticamente es el sacrificio perfecto, aquel Cordero Santo sin mancha, inmolado, para poder recibir sobre él la retribución de todo el pecado que nos correspondía, y por ende también otorgarnos, ¿cierto?, la redención que necesitábamos. Es interesante poder considerar todo eso, porque es sin duda, ¿cierto?, el cumplimiento de esta gran obra, de este gran plan que el Padre había preparado para que Jesús cumpliera. Jesús cumplió realmente, ¿cierto?, con este propósito. Jesús se hizo, ¿cierto?, el protagonista dentro de todo esto, y no solo eso, sino que también considerando también la expresión tetelestai, que quiere decir, ¿cierto?, proviene del griego tetelestai, también dice que se utiliza para poder mencionar algo que está completamente acabado. Muchos de los artistas en el antiguo tiempo utilizaban este término tetelestai cuando ya habían terminado su gran obra, cuando ya habían completado con lo que ellos habían desarrollado, ¿cierto?, con una obra que ellos ya no necesitaban dar ningún trazado más, con una obra que ellos consideraban de que ya había acabado en su perfección, y la utilizaban para poder decir: este trabajo, ¿cierto?, está completo, este trabajo se ha desarrollado. Y lo único que hacían estos artistas era simplemente poder contemplar lo que habían ellos desarrollado, lo que ellos habían confeccionado. Y de esta misma forma también que Jesús, ¿cierto?, refiere esta expresión, consumado es, para no dar ningún extra, para no dar ninguna otra circunstancia, ¿cierto?, para no dar ningún otro toque a este plan perfecto, a la consumación de este plan perfecto.
simplemente poder contemplar lo que Él había desarrollado, ¿cierto?, junto al Padre, este plan de salvación, este plan de redención para todos nosotros, era cumplido. Aquella copa, ¿cierto?, de la cual Jesús refirió y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, era cumplida en este momento. La oportunidad, ¿cierto?, de que nuestros pecados fueran perdonados, la oportunidad, ¿cierto?, de que nuestros pecados fueran redimidos a través de Jesucristo, pagados, ¿cierto?, por este Cordero inmolado de Dios. Y realmente es esto, ¿cierto?, el poder escuchar el término consumado es, pagado, ¿cierto?, en su totalidad, lo que nos hace referencia de que realmente a nosotros nos ha dado un valor incalculable, amados hermanos, de que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús, y desde ese entonces que Él refiere esta expresión, es que para nosotros está vigente la oportunidad de tener salvación por medio de la gracia, por medio de este amor, vigente desde en ese entonces y hasta ahora. Es en ese entonces que cobra valor la oportunidad de nosotros poder ser salvos por medio de Jesucristo. Salvos por medio de Jesucristo. El cumplimiento, ¿cierto?, del propósito perfecto a cabalidad. Y que por ende a nosotros, ¿cierto?, que siendo personas que prácticamente nuestra justicia son como trapos de inmundicia, y que quizás no teníamos valor alguno, que estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, Dios da la oportunidad, ¿cierto?, de que nosotros tengamos valor alguno a través de Jesucristo, aquel sacrificio perfecto, un valor tan grande y tan incalculable que dice que incluso ni las riquezas del mundo se comparan al valor que tenemos nosotros, porque somos mirados a través de Jesús. Somos mirados a través del cumplimiento del propósito de Jesús para nuestras vidas. Este término, ¿cierto?, que dice consumado es, y que hasta hoy en día tiene vigencia para todo aquel que se quiera acercar, para todo aquel que se quiera arrepentir, para todo aquel que quiera depender de Jesús. Está vigente esta salvación, ¿cierto?, que es por medio de la gracia. Y qué va, ¿cierto?, también poder destacar el cumplimiento, ¿cierto?, del propósito de Jesús como una obediencia al Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes a nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha dicho, a los propósitos que Él nos ha entregado? Les invito a que podamos tener un momento de reflexión, a que pueda considerar esto, ¿cierto?, nuevamente como el cumplimiento perfecto del plan de Dios para su vida, y de la obediencia demostrada de parte de Jesús ante el Padre. Consumado es, el precio se ha pagado. Consumado es, la obra se ha completado. Dios les bendiga, queridos hermanos. La última frase que Jesús dijo en la cruz se encuentra en Lucas 23:46 y dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa fue la última frase que Jesús dijo estando crucificado. Una frase llena de confianza, de valentía, de amor. Recordemos que Jesús ya había padecido muchas horas, largas horas, la tortura de los soldados romanos. Había sido azotado, había sido burlado, lo habían escupido, habían dicho mentiras en su cara,
y por supuesto estaba clavado en sus manos y en sus pies sobre esta cruz. Al expirar Jesús, su muerte no fue en vano. Nosotros sabemos bien que no fue en vano porque hoy día vivimos su evangelio, vivimos en un gozo y en una alegría constante el saber que su sacrificio tuvo repercusiones en nuestra vida. La muerte de Jesús nos trae, junto a la resurrección, perdón con el Padre, nos reconcilia. Con esta frase Jesús venció el pecado y nos ha hecho libres. Recordemos lo que dice en Hebreos, de que tenemos un sumo sacerdote que se dio una vez y para siempre. Un sumo sacerdote sin pecado, sin mancha, y su sangre hoy nos limpia. La última frase que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una frase llena de confianza, una frase en intimidad del Hijo hacia el Padre, una frase llena de esperanza, una frase llena de amor, porque hoy nos da vida, tanto a nosotros como a todos. Una última frase que también trae vida a nuestras propias vidas que antes estaban en pecado. La última frase que Jesús nos dice tiene lo siguiente: no tengas miedo, confía en el Padre, Él no falla, confía en sus promesas, aunque estés en valle de sombra o de muerte, no temas, encomienda al Padre todos tus caminos, Él no te dejará. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, gritando con fuerza, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero agregar además que alrededor de este sufrimiento de Jesús, de lo que le estaba sucediendo, habían personas observando, y entre ellas había un soldado romano que era el centurión. Si hoy día lo tratamos de nivelar al cargo que él tenía, podríamos estar hablando de un cargo de un mayor, de un comandante. Ese era el centurión que estaba ahí escuchando. Y la Escritura nos dice de que al escuchar estas cosas, algo le ocurre al centurión. Y él dice una frase también. Recordemos que el centurión muy probablemente estuvo con Jesús durante toda su tortura. Mientras él llevó la cruz al Calvario, mientras él fue crucificado, ahí estuvo el centurión, mientras fue azotado, mientras le injuriaban, en todo ese proceso estuvo el centurión. El centurión estuvo cuando las tinieblas aparecieron, cuando el sol se oscureció. El centurión presenció el terremoto. Él presenció todas estas cosas. Y la Escritura nos dice que cuando él escuchó la frase de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor tocó su corazón y de su boca sale la frase, gloria a Dios. Eso fue lo que el centurión dijo. Jesús hasta en su último momento, indirectamente, afectó la vida de las personas, en este caso la vida del centurión, que pasó de ser un hombre incrédulo, de no creer, a ser un hombre crédulo, que creyó y que reconoció que quien estaba crucificado ahí era el Hijo de Dios, era Jesús. Esta última frase es el fin de un gran padecimiento, la frase que dijo Jesús. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Al expirar Jesús, al morir, se nos da vida a todos nosotros. Se abre una puerta a toda la humanidad. Una frase que nos habla mucho a cada uno. Y un mensaje en especial que nos deja Jesús con esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos dice que no importa la circunstancia de la vida que estemos viviendo, no importa, incluso si es que estamos muriendo literalmente, el Señor nos dice que nos encomendemos al Padre, que confiemos de la misma manera que Él lo hizo.
Buenas tardes, hermanos, en la paz del Señor, agradeciendo a Dios por estas 7 palabras que han sido compartidas por nuestros hermanos, las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, estando ahí en esa mortal agonía. Y bueno, nos pone precisamente en este escenario de la crucifixión, que era una fórmula muy conocida, muy usada por Roma para ejecutar a sus adversarios. Ellos, especialmente los adversarios políticos, las personas que se rebelaban contra la soberanía del Imperio Romano, eran crucificados. Y existen incluso antecedentes de crucifixiones masivas, aparte de ser reiteradas, digamos, usadas frecuentemente, eran también de carácter masiva. Si ustedes recuerdan a Espartaco, por ejemplo, fue un esclavo romano que se rebeló y esa rebelión fue sofocada y estas personas fueron crucificadas en la Vía Apia, alrededor de 6.000 personas en la Vía Apia, que era una alameda muy transitada, muy conocida desde Roma a Capua. Entonces, recordar esto, recordar que en esa época, para ese tiempo, era muy utilizado esta fórmula de asesinar, ¿cierto?, a los adversarios. También podemos decir que la crucifixión incluye, ¿cierto?, en el caso para nosotros más conocido, un poste vertical y un poste horizontal que nosotros ya conocemos como patíbulo. Existía esa fórmula, ¿cierto?, del horizontal más el vertical que estaba instalado en el lugar. Y también la crucifixión simple, que era solo el poste vertical, pero que era muy incómodo porque requería instalar el poste. Cada vez que se crucificaba una persona era complejo para ellos. Entonces era un método más fácil con el poste vertical, que era precisamente el que Jesús cargó desde el pretorio romano hasta el Gólgota. Así que ese es el que en el caso de Jesús fue utilizado, y posiblemente el que usaban también con los otros ajusticiados en esa época. Se conoce la crucifixión como uno de los castigos más crueles que se haya utilizado para los condenados a muerte, ya sea por la humillación de ser expuestos a la intemperie, desnudos, a la vista del público. Se asume que era una muerte dolorosa, larga, una agonía extensa. La víctima podía tardar días en fallecer, ya sea por asfixia, por dolores, mientras sufrían dolores extremos, calambres, ataques de animales, hasta que sobrevenía la muerte por un paro cardiorrespiratorio que finalmente les cobraba la vida. Entonces, todo esto era una situación terrible, y como ya decía, era para los criminales más crueles, los despiadados, en especial, como destacaba recién, los revolucionarios contra el Imperio Romano. Se crucificaban en lugares públicos, en plazas, en cruces de camino, en vías muy conocidas, muy transitadas. ¿Para qué? Para que los crucificados fueran vistos, ojalá por todo el mundo. Todas las personas se enteraran de que tal individuo había sido crucificado y por qué había sido crucificado. Así sirviera de escarmiento para la población. Bueno, estas 7 palabras que han sido mencionadas, la de Lucas 23:24, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19:26-27, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 19:28 de Juan, tengo sed. Consumado es, en Juan 19:30. Y la última palabra de Jesús que consigna el evangelista Lucas, allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 46,
donde dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras son una verdadera síntesis, hermanos amados, del ministerio de nuestro Señor, que nos deja un legado claro de lo que Él esperaba que caracterice el día a día de cada uno de sus discípulos, destacando la necesidad del perdón, perdonar y ser perdonados como una máxima de vida, una constante en el andar y en la expresión de nuestra vida de fe. También es la segunda palabra, impulsa, ¿cierto?, a los malhechores a creer, y encontramos allí al ladrón bueno, ¿cierto?, que es el que cree realmente en Jesús, y lo impulsa a ellos a creer no solo en Él, sino en las promesas divinas, en las Sagradas Escrituras, y en especial en remontar su mirada hacia la vida eterna. Releva el rol femenino. Jesús releva el rol femenino, recordando el quinto mandamiento a todos nosotros. El quinto mandamiento, haciendo un énfasis especial en la mujer madre, que para esa época era socialmente anulada. Jesús hace notoria su humanidad también. Cuando dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Más allá del problema teológico o la interpretación teológica de este pasaje, tenemos que ver o entender el sentirse de Jesús como cualquiera de nosotros en medio de la mortal agonía, solo, abandonado de todos o de la mayoría, pues Juan estaba ahí, María Magdalena, María su madre estaban allí, pero en general estaba abandonado o sin ayuda. No tenía auxilio de nadie, nadie lo podía auxiliar. Nadie podía auxiliar a Jesús. Y también sintiéndose abandonado de parte de su Padre. Luego dice: tengo sed. Típico en los crucificados, la sed. Y en Jesús acentuada, ¿cierto?, nos deja ver su debilidad extrema, el efecto de su martirio, en ayuno. Jesús estaba en ayuno hasta esa hora, con una anemia aguda, fruto de la crucifixión y de los desgarradores azotes que sufrió en el pretorio romano, ¿cierto? Eso nos habla de la debilidad, del momento terrible, ¿cierto?, agónico que Jesús estaba viviendo por amor de todos nosotros. Recordemos que la cruz es una expresión de amor de Dios, donde se cumple así en forma extraordinaria el Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Dado ese Hijo unigénito, Él lo dio allí en la cruz. Jesús se dio, el Padre dio a Jesús en la cruz por nosotros. Entonces allí está ese tengo sed. Y luego el consumado es, el gran consumado es. Jesús proclama su triunfo a través de esa frase gloriosa sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios, dejando claramente establecido la obra redentora. Esa obra redentora que había sido finalizada con éxito, de manera triunfal, ¿cierto? Jesús cierra su labor en la cruz de una manera triunfal. Y finalmente ratifica su fe y dependencia absoluta de su Dios, que es nuestro Dios, al encomendarse en sus manos. Jesús en la cruz, amados hermanos, puso en toda su actitud un ejemplo de valor y lealtad que sería seguido por sus discípulos, desde Esteban hasta los más actuales que han dado su vida
y han sufrido en carne propia el martirio de Jesús. Las palabras de Jesús han resonado en cada alma de los que hemos recibido a través de los siglos a Jesús en nuestro corazón, y su efecto sigue iluminando el camino de sus seguidores y discípulos de Dios en nuestros días. Y nos sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Amado Dios, le damos muchas gracias por estas palabras sin iguales que Jesús plantea allí en la cruz como un legado para todos los que hemos aceptado ser sus discípulos. Dios, bendícenos y que estas palabras resuenen poderosamente en nuestros corazones y sigan iluminando nuestro día a día como creyentes en Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga en la paz del Señor.